Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 308. La ceremonia de entrega de regalos. Hoy se celebraba la fiesta de invierno. Se celebraba el debut invernal y la ceremonia de bautismo de los niños nacidos en invierno, seguida de la ceremonia de entrega de regalos a los nuevos alumnos de la academia. Como yo misma era un estudiante nuevo, Ferdinand iba a realizar las ceremonias de este año. Me cepillé el pelo con calma y me cambié de ropa, tomándome mi tiempo con los preparativos. «Hermana, ¿vamos juntas al gran salón?», preguntó Charlotte, que visitó mi habitación como si hubiera estado esperando el momento en que yo estuviera lista. Naturalmente, acepté de inmediato, y juntas salimos de mi habitación. Me he sentido tan sola, hermana. Por fin vuelves a vivir en el castillo, pero debido a tus clases especiales, solo puedo verte durante las prácticas de giro de dedicación y la cena. Veo que Charlotte es tan linda como siempre. Ver que mi hermana pequeña había crecido más que yo fue un shock tan grande que estuvo a punto de romperme el corazón. Pero en el momento en que me dio las gracias por rescatarla y se disculpó por ponerme en peligro distrayendo a mis caballeros guardianes, mi amor por ella se disparó con una fuerza tan abrumadora que toda mi sorpresa se esfumó en un instante. Mi hermanita es tan bonita, tan sana y tan adorable. Saqué mi bestia alta y entré, continuando la charla con Charlotte mientras bajaba las escaleras. Wilfrid nos esperaba abajo, habiendo terminado ya sus preparativos. ¿Sigues usando tu bestia alta?, preguntó, parpadeando sorprendido. Creía que la poción te iba a dejar sana. Técnicamente estoy sana ahora, pero todavía no puedo caminar sin herramientas mágicas. ¿Qué? ¿No dijiste que estabas entrenando con Bonifatius en la Orden de los Caballeros? ¿Estás tratando de morir?, exclamó Wilfrid. Él mismo se había sometido a un entrenamiento mientras trabajaba con sus caballeros guardianes, y a sus ojos, entrenar con Bonifatius equivalía a un acto de suicidio. Ciertamente, a veces había sentido que estaba al borde de la muerte, por lo que quizás esa era una perspectiva que todos los que entrenaban con él acababan teniendo. El abuelo simplemente me está enseñando sobre la magia de mejora. No hemos estado haciendo nada demasiado arduo. Has hecho un progreso tan rápido durante nuestras prácticas de giros de dedicación, hermana, que pensé que ya te habías recuperado del todo, dijo Charlotte. Parecía que ella también había asumido que me había recuperado en las últimas semanas, pero eso no podía estar más lejos de la realidad. De momento, el plan es que me quite las herramientas mágicas después de volver de la Academia Real, expliqué. A partir de ahí, trabajaré para recuperar poco a poco mis músculos. Mantén esto en secreto, si puedes, no necesitaré llevarlas durante mucho tiempo. Con eso, empecé a recorrer el pasillo con Leslie. Wilfrid y Charlotte caminaban a mi lado, mientras nuestros caballeros guardianes nos rodeaban en una formación cerrada. Los tres no habíamos caminado juntos desde el ataque de hace 2 años, y pude notar que todos se tensaban un poco. Estoy un poco nerviosa por todo esto, pero han atrapado al culpable. Deberíamos estar perfectamente bien, dijo Charlotte con una pequeña sonrisa tranquilizadora. Los demás también esbozaron una leve sonrisa, lo que me hizo sentir un poco más tranquila. Una vez que doblamos la última esquina hacia el gran salón, me bajé de mi pandabús. No podía seguir montando mi bestia alta más allá de este punto, lo que significaba que estaría de pie casi todo el resto del día. ¿Sobreviviré? ¿Sobreviviré a esto? Mi preocupación debió de reflejarse en mi rostro, porque Wilfrid no tardó en fruncir el ceño y me tendió una mano. Rosemain, ¿quieres apoyarte en mi brazo? No, soy una caminante tan lenta que hacerlo solo te cansaría. Puedes ir delante con Charlotte. Yo caminaré a mi propio ritmo. Esa no es una opción.
nos han dicho que nos mantengamos juntos hoy. Wilfrid y Charlotte se mantuvieron firmes, así que al final todos acabaron caminando conmigo. Tomamos nuestros lugares al frente de los que estaban alineados en el gran salón, arrastrando también a todos nuestros caballeros guardianes. No pude ver mucho por el camino debido a todos los caballeros que nos rodeaban, pero los nobles que vinieron a saludarnos abrieron los ojos al verme. Veo que has despertado, Lady Rosemaine. ¡Qué día tan alegre! Ahora podremos asistir juntas a la Academia Real, Lady Rosemaine. No puedo esperar. En efecto, Conde Groucho, Brunilde. Mi hermana vuelve a gozar de plena salud, dijo Charlotte, adelantándose a los nobles con una sonrisa. Brunilde era 2 años mayor que yo, recordaba haberla visto en la sala de juegos de invierno 3 años atrás. Tenía los ojos de un color marrón claro y el cabello liso de un rojo intenso. Por lo que recordaba, era una chica de moda a la que le encantaba hablar, y era ella quien había reunido toda la información sobre las tendencias de la moda en la Academia Real para mí. Me puse al lado de Charlotte y sonreí a Brunilde. Lo mejor sería darle las gracias aquí. Brunilde, la información sobre moda que recopilaste en la Academia Real resultó muy útil. Vaya, me alegro de haberle sido útil, respondió con voz brillante, momento en el que los demás empezaron a reunirse para saludarnos también. Yo era una especie de curiosidad para todos, dado que había estado dormida durante 2 años completos, así que un noble tras otro se acercaba. Permítanme saludar también a Lady Rosemaine, dijo una voz. Ah, Viscondesa Dayolf, dijo Wilfrid, poniéndose delante de mí antes de que pudiera decir nada. Me alegra ver que usted también goza de buena salud. Por cierto, estoy interesado en hablar con el Vizconde Dayolf. ¿Sabes dónde está? Oh, Dios. Hola, Lord Wilfrid, lo buscaré. Si me disculpa. La madre de Psiquícosa me odiaba, así que me alegré de ver cómo se desviaba su ataque. Estaba agradecido por Wilfrid, pero mientras las oleadas de nobles seguían saludándonos, de repente me di cuenta de algo. Espera, Wilfrid y Charlotte me están protegiendo. Cada vez que un noble se acercaba a saludarme, uno de ellos se interponía sin problemas entre nosotros. A menos que me adelantara activamente para involucrarme, el intercambio terminaba sin que yo tuviera que decir una palabra. Ahora les cuidaba las espaldas mientras me protegían durante los intercambios con los nobles, un cambio total respecto a hace 2 años. Los dos han aprendido mucho, ¿verdad?, comenté. Wilfrid asintió. No podíamos confiar en que nos protegieran siempre. El manual sobre el trato con los nobles que Ferdinand me había metido en la cabeza era bastante amplio, según recordaba. Era realmente impresionante que hubiera conseguido dominarlo a una edad tan temprana. Hay mucho que memorizar. Imagino que ha sido toda una lucha. Ciertamente lo ha sido, respondió Charlotte. Pero no fue mucho más de lo que te hicieron estudiar hace 2 años, y encima tuviste que preparar mi ceremonia de bautismo y mi debut en invierno, ¿cierto? Pensé que me derrumbaría de cansancio después de ver todas las tablas de las ceremonias religiosas que tuvo que memorizar, hermana. Parecía que Ferdinand les había empujado a la vez el manual para tratar con los nobles y las tablas de madera que cubrían la oración de la primavera, por lo que acabaron echando un vistazo al constante estudio que había tenido que soportar. Me han dicho que incluso me has ayudado con mi trabajo de sumo obispa. Siento mucho haberles obligado a tanto. Hermana, nosotros también somos hijos del archiduque. Hemos aprendido bien en los 2 últimos años lo importante y agotador que es llenar de maná el Distrito Central. Tengo la intención de participar en la oración de primavera el próximo año también. No puedo permitir que lleves una carga tan pesada tú sola. Cierto, añadió Wilfrid. Podemos terminar mucho más rápido si nos ayudamos entre todos. Oh, no. Ambos han crecido tanto que me han dejado completamente atrás. Mientras reflexionaba sobre cómo ambos habían madurado tanto en cuerpo como en espíritu, llegó la pareja del archiduque. Subieron al escenario, tomaron asiento y nos dirigieron suaves sonrisas, que naturalmente devolvimos. El sumo sacerdote puede entrar ahora, se anunció. Ferdinand subió al escenario y miró a todos los que estaban abajo. Damos la bienvenida a los nuevos hijos de Ehrenfest, anunció, y su voz resonó en la gran sala.
Apenas hubo hablado, la puerta se abrió y los niños nobles recién bautizados comenzaron a entrar. Algunos de esos niños son más altos que yo. Lady Rosemaine, susurró Cornelius mientras veía a algunos de los niños subir al escenario para ser bautizados. Hay un niño llamado Nicolaus entre los que están a punto de debutar, y es el hijo de la segunda esposa de papá. Nuestro medio hermano. Yo había sido bautizado con Elvira, la primera esposa, como madre, mientras que Nicolaus había sido bautizado con Trudeliede, la segunda esposa, como madre. Me imagino que él y Trudeliede vendrán a saludarte más tarde. ¿Hay algo con lo que deba tener cuidado?, pregunté, notando que Cornelius parecía un poco en guardia. No, pero papá me pidió que te dijera que no le mostraras ningún favoritismo descarado en la sala de juegos de invierno. Tienes tendencia a ser especialmente dulce con los miembros más jóvenes de la familia, así que... Como era la hija adoptiva del archiduque, Wilfrid y Charlotte eran mi principal prioridad social como hermanos adoptivos, y luego Eckhart, Lamprecht y Cornelius como hermanos. Nicolaus ocupaba un lugar bastante bajo en la lista de prioridades, ya que solo era un medio hermano, y al parecer, era importante que no lo adorase en exceso. Pero los hermanitos también son lindos, y quiero que se apoye en mí. Como archinoble, Nicolaus fue el último en tocar al Harspiel en el debut, y su actuación dejó claro lo mucho que había practicado. Era un chico joven, de pelo castaño claro y ojos azules brillantes. Teniendo en cuenta lo poco que se parecía a Karstedt, probablemente se parecía a su madre, pero tenía una buena constitución y era probablemente más alto que yo. La ceremonia de entrega de regalos siguió al debut invernal. Ferdinand bajó del escenario, y luego 8 eruditos que llevaban cajas ornamentadas se movieron para ocupar su lugar, formando una fila. Una vez que todos estaban en su sitio, Sylvester se dirigió al centro del escenario. La ceremonia de entrega comenzará ahora. Nuevos estudiantes de la Academia Real, adelante. Se oyó la voz de un erudito y Wilfrid me acompañó al escenario. Nos pusimos en fila junto a otros 6 niños, los mismos 6 con los que nos habíamos puesto en fila hace 3 años en nuestro debut. Observé al grupo y reconocí a todos, pero ahora eran mucho más altos de lo que recordaba. Se me encogió el corazón al ver mi falta de crecimiento, y fue entonces cuando Philine me llamó la atención. Me dedicó una sonrisa feliz, que yo devolví enseguida. Era agradable ver una cara genuinamente amistosa después de todas las miradas extrañas y curiosas que había recibido hasta el momento. Rosemaine, llamó Sylvester. Levanté la cabeza y di un paso adelante. Uno de los eruditos puso su caja delante de Sylvester, que la abrió con delicadeza antes de sacar la capa y el broche que contenía, que luego me tendió. Te pido que vivas la vida al máximo, que aprendas bien, crezcas y te conviertas en una noble digna de Ehrenfest. En honor al dios de la oscuridad, haré todo lo posible para convertir mis experiencias en fortalezas personales, respondí, aceptando la capa y el broche antes de retroceder para volver a la fila. Una vez que todos hubieron recibido sus regalos, los eruditos nos informaron de cuándo debíamos trasladarnos a la Academia Real. Como era tradición, los alumnos más antiguos se irían primero, y los nuevos, Wilfrid y yo incluidos, se irían el último día. Y así comenzó nuestra vida cotidiana en el invierno. Capítulo extra: la sala de juegos de invierno y nuestra partida. El almuerzo siguió a la ceremonia de entrega de regalos, tras la cual comenzó la socialización de invierno. Sin embargo, antes de que pudiera participar, Ferdinand me indicó que volviera a mi habitación. Al parecer, ya me había movido más de lo que mi cuerpo podía soportar en un día. Pero me dijeron que Nicolaus y la segunda esposa de papá vendrían a recibirme. Tu salud es más importante que esos saludos obligatorios, ¿no crees? No olvides que te estás moviendo únicamente gracias al poder de las herramientas mágicas. Tu colapso perturbará tu próxima agenda, y no hay mucho tiempo hasta que te vayas a la Academia Real tal y como está. No debería ni siquiera tener que explicarte esto, dijo Ferdinand, pasando a detallar todos los posibles problemas que surgirían. Comprendí que estaba preocupado por mí, pero mi aprecio disminuía cuanto más se prolongaba su discurso. Si dejaras de alargar estas cosas, Ferdinand, serías mucho mejor persona. Con tristeza agaché la cabeza mientras seguía escuchando, pero en realidad, Ferdinand comprendía mejor que nadie mi actual situación de salud.
Definitivamente estaba preocupado por mí, y para poner fin a su largo sermón, decidí volver obedientemente a mi habitación. Muy bien. Como sugieres, volveré a mi habitación por hoy. Sin embargo, como mañana es el primer día de la sala de juegos de invierno, pienso ir allí por la mañana. Tengo que saludar a los niños que han sido bautizados, y también deseo captar la situación allí. Visitaré su despacho por la tarde, así que te ruego que reúnas a los que reunieron la información que le di ayer. Eso fue suficiente para que Ferdinand entendiera mi intención. Asintió, se puso una mano en la mejilla y frunció un poco las cejas. ¿No los pagarás en la Academia Real? Los que figuran en los documentos que le entregué se graduaron en los 2 años que estuve dormido. A los que aún están inscritos en la Academia Real les pagaré cuando lleguemos allí. También hice que los líderes de Ehrenfest leyeran los documentos que Damuel había organizado, ya que, al igual que Ferdinand y yo, esperaba que cada uno tuviera sus propias ideas sobre lo que constituía información valiosa. Al final resultó ser así, y algunos incluso pidieron un seguimiento de ciertos informes. Los que habían proporcionado información que se consideraba valiosa recibían una remuneración por sus esfuerzos, y el dinero procedía del área del gobierno que la había considerado útil. Los eruditos no me conocían muy bien, así que al principio se quedaron atónitos cuando llegué a cobrarles dinero, pero difícilmente podían negarse después de ver a la pareja del archiduque y al comandante de los caballeros pagando con sonrisas perplejas. Y así adquirí el dinero tal y como siempre había planeado. Ah, sí. Ciertamente vendiste la información a varios lugares. Muy bien. Me encargaré de reunirlos mañana por la tarde. Eso es muy apreciado. Entonces, ¿solo estarás en la sala de juegos mañana? Preguntó Charlotte, poniéndome ojitos de cachorro una vez que mis planes estaban resueltos. Me tambaleé un poco, recordando la tristeza que le producía el hecho de que solo pudiera verme durante el entrenamiento de los giros y en la cena. Puede que acabe siendo así. Tengo la intención de pasarme al menos a saludar a todos, pero realmente no tengo mucho tiempo si quiero compensar los 2 años que me he perdido. Ver lo mucho que habían crecido los chicos de mi edad en la ceremonia de regalos me hizo ser dolorosamente consciente no solo de mi propia falta de crecimiento, sino también de los peligros a los que me enfrentaba. No cabía duda de que se burlarían de mí y me despreciarían por seguir pareciendo tan joven, así que lo menos que podía hacer era asegurarme de no retrasarme también en mis estudios. Al fin y al cabo, para poder subir las notas de todos en el Ehrenfest, primero tenía que conseguir excelentes notas yo misma. Tratar de imponer mis métodos de estudio sin pruebas que demuestren su eficacia solo haría que la gente se mostrara escéptica. Por no mencionar que sacar buenas notas es un requisito para que yo entre en la biblioteca. Una vez que me hice cargo del estado de la sala de juegos, quise dedicar todo el tiempo posible a mis propios estudios. Entiendo cómo se siente, hermana. En ese caso, ¿puedo pedirle que prepare las recompensas que se repartirán mañana a los niños? Hay muchos que han estado esperando ansiosamente volver a experimentar el sabor de sus dulces. Por supuesto. Me aseguraré de tenerlas listas, respondí con una sonrisa tranquilizadora. Se me había olvidado por completo que Wilfrid y sus cocineros habían estado preparando los dulces que se daban como recompensa durante los 2 últimos años, así que casi me había olvidado de preparar algunos de los míos. Vaya, estuvo cerca. Menos mal que Charlotte estaba aquí para recordármelo. Sin embargo, ahora que lo pensaba, se necesitaba mucho dinero para preparar los dulces. El azúcar era estúpidamente caro, y aunque siempre se podía utilizar la miel como alternativa más barata, los costes seguramente aumentarían si se preparaban dulces todos los días. Yo podía arreglármelas ya que ganaba mi propio dinero, pero tenía que preguntarme cómo se las habían arreglado para pagarlo. Probablemente sería raro que preguntara y luego me ofreciera a devolverles el dinero, pero aún así. Esto fue algo que empecé yo. Es mi culpa que hayan tenido que financiarlo mientras yo no estaba. Me quedé pensando, lo que hizo que Wilfrid entrecerrara sus ojos verdes oscuro. Déjame adivinar, Rosamund, estás planeando volver a dirigir la sala de juegos tú sola, ¿verdad? Sí. Empecé sus costumbres actuales por capricho, y aunque no se podía hacer mucho más mientras dormía, no puedo permitir que los dos sigan llevando esta carga, dije,
haciendo que Charlotte apretara los labios y me mirara con sus ojos añiles. Ver que mi linda hermana me dirigía una mirada tan reprobatoria me estremeció de verdad. Hermana, ¿realmente deberías aceptar más trabajo cuando ya estás tan ocupada con tus propios asuntos? Por no hablar de que papá dijo que es el deber de todos sus hijos educar a los de la sala de juegos y mejorar las futuras calificaciones de Ehrenfest, ¿verdad? Supongo que sí. Charlotte se acercó más, obligándome a levantar lentamente la cabeza para mirar su rostro ligeramente más alto e intensamente sonriente. Mi hermana pequeña me estaba dominando y, cuando vacilé, Wilfrid me dio una palmada amistosa en la espalda. En otras palabras, también es nuestro trabajo dirigir la sala de juegos. No te lo puedes quedar todo para ti. Se nos considerará incompetentes si lo dejamos todo a ti, y somos lo suficientemente inteligentes como para saber lo que eso significa, ¿no? Ambos intentaban hacer su trabajo como hijos del archiduque, considerándonos a todos como iguales. Por eso, lo mejor era que averiguara en qué eran hábiles y luego delegara el trabajo en consecuencia. Muy bien. Mañana observaré la sala de juegos y delegaré el trabajo en función de lo que vea, sugerí. Los ojos de Wilfrid se iluminaron de inmediato. Me dio una palmadita en la cabeza mientras hinchaba el pecho con orgullo. Sí. Pero por ahora deberías ir a descansar. Mañana te espera un gran día. Sí, no queremos que vuelvas a derrumbarte, coincidió Charlotte. Su expresión también parecía mucho más ligera, sin duda una indicación de que estaba contenta de que le confiara el trabajo. Bueno, mientras las dos quieran trabajar, pensé, levantándome y dirigiéndome hacia la puerta para salir del comedor. Rosemain. Sí, Ferdinand. Pregunté, dándome la vuelta para mirarle. Tu cuerpo necesita descansar, pero tu mente aún es plenamente capaz de trabajar. Sigue leyendo los documentos que te di mientras estás en la cama. Con mucho gusto. Volví a mi habitación, me bañé y me cambié con la ayuda de Rillarda y Otilie, y luego me metí en la cama. En una mesa cercana había una caja con material de estudio que necesitaba leer. Dios, Ferdinand sí que te ha hecho pasar por el aro, ¿eh? Si de verdad quiere que descanses, debería prohibirte también la lectura, dijo Rillarda, sin intentar ocultar su enfado. Simplemente suspiré aliviada mientras sacaba un libro de la caja y lo abría sobre la cama. Por mucho que apreciara la consideración de Rillarda, yo estaba más tranquila mientras leía. Para mí, Ferdinand se había comportado como un auténtico dios cuando me indicó que siguiera estudiando. Desgraciadamente, es demasiado lo que debo aprender antes de partir hacia la Academia Real, dije. No tengo más remedio que leer estos documentos. Ajá. Rillarda estaba molesta porque Ferdinand me daba trabajo a pesar de haberme dicho que descansara, pero podía adivinar que todos sabían que simplemente me estaba protegiendo de los otros nobles. Mis 2 años en el jurebe significaban que no había crecido en absoluto, lo que hacía que los demás nobles me miraran con curiosidad, desprecio y cualquier cosa menos amabilidad. A pesar de estar preparada para ello, las miradas y los cuchicheos habían sido más intensos de lo que esperaba, haciéndome perder la paciencia en poco tiempo. Wilfrid y Charlotte me habían protegido, pero, aún así, el simple hecho de estar allí había sido agotador. Al día siguiente, me dirigí a la sala de juegos de invierno, con Rillarda y Otilie llevando los dulces que ella había preparado. La gente empezaría a marcharse hoy a la Academia Real, y Hugo estaba entre la primera oleada que se trasladaría a la cocina de mi dormitorio. Le había dicho que mantuviera a Ella a salvo, que me informara inmediatamente si ocurría algo, y que tuviera mi habitación preparada por si había algún tipo de incidente. No quería enviar a una joven como Ella a un lugar donde no pudiera verla, así que en su lugar se iría a la Academia Real conmigo. Por supuesto, los cocineros y los sirvientes no eran los únicos que se iban, los estudiantes y demás también se dirigían a la Academia Real. Como Angélica estaba ahora en el último curso, también se iba hoy, dejando solo a Damuel y Cornelius para vigilarme. ¿Vas a ir a la Academia Real mañana, verdad, Cornelius? Sí. Los alumnos mayores con experiencia entran primero en el dormitorio y se preparan para que lleguen los más jóvenes. Entré en la sala de juegos mientras Damuel y Cornelius me hablaban del dormitorio y de la ceremonia de avance. Buenos días, hermana. Buenos días, Charlotte.
Un revuelo recorrió la sala de juegos en el momento en que entré. Los alumnos eran lo suficientemente mayores como para reconocerme, pero los que habían sido bautizados durante los 2 últimos años no me habían visto nunca. Algunos parecían haber dudado de mi existencia a pesar de todo lo que habían escuchado. Otros entrecerraban los ojos, tratando de averiguar quién era yo, probablemente porque no habían asistido al inicio de la socialización de invierno el día anterior. En medio de todo eso, Wilfrid me tomó de la mano, me condujo frente a todos y luego levantó la otra mano para hacerlos callar. Imagino que algunos de ustedes no reconocen a la joven que tienen delante, dado que ha pasado los 2 últimos años recuperándose, así que permítanme que les presente. Esta es Rosamine, mi hermana menor y la hermana mayor de Charlotte. Imagino que todos los niños mayores entre nosotros saben que ella inventó los libros de ilustraciones, la caruta y los naipes que todos usamos aquí, así como los dulces que no se parecen a nada que hayamos probado antes. ¿Qué clase de introducción fue esa? Mientras yo jadeaba aterrorizada, Charlotte se acercó y puso una sonrisa brillante y extremadamente bonita. Mientras dormía, mi hermana Rosamine bendijo a Ehrenfest con su enorme cantidad de maná, como cabría esperar de la propia santa de Ehrenfest. Estoy segura de que todos han oído hablar de ella, aunque no la hayan visto, ¿verdad? Mi hermana ha realizado hazañas tan grandes que se ha ganado mi máximo respeto. No, para. Algunos de los niños realmente te creen. La sensación de asombro que irradian me hace daño a los ojos. No soy una santa. Quería negarlo con todas mis fuerzas y salir corriendo, pero Wilfrid y Charlotte estaban a mi lado, además estábamos rodeados de caballeros guardianes. No había escapatoria. Lo único que pude hacer fue poner una sonrisa noble crispada, mientras Rillarda me sentaba en la silla que me habían preparado. Les permito a todos saludar a Rosamine, dijo Wilfrid, y rápidamente se formó una fila frente a mí. Estaba formada únicamente por los niños que no había conocido antes, por lo que solo había unas 30 personas. Soy Bertilde, hija de Hiebe Groschel. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigeliebe, el dios de la vida? Puedes hacerlo. Repasé los saludos con una sonrisa mientras recibía las pequeñas luces de sus bendiciones. Mi hermanastro Nicolaus estaba de pie cerca de la mitad de la fila, y cuando finalmente llegó hasta mí, se arrodilló y cruzó los brazos frente a su pecho con el suficiente entusiasmo como para que su cabello castaño claro se agitara ligeramente. Soy Nicolaus, hijo de Karstedt el caballero comandante y de Trudeliede. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigeliebe, el dios de la vida? Puedes hacerlo. Una vez terminado el saludo, Nicolaus se dispuso a marcharse. Me pregunté por un momento si debería haberlo tratado más cariñosamente, por ser su hermanastra mayor, pero apenas se me pasó por la cabeza ese pensamiento, Cornelius me llamó por mi nombre. ¿Te has olvidado de mi advertencia?, preguntó, con una intensa sonrisa muy parecida a la de Elvira apareciendo en su rostro mientras me miraba. Lo recuerdo. Gracias. Cuando todos los niños terminaron de saludarme, se repartieron pizarras de piedra a los que se habían incorporado este año a la sala de juegos, mientras el profesor Moritz les hacía una sencilla prueba para comprobar si conocían las letras y las matemáticas. Al mismo tiempo, los mayores se dividieron en los grupos del año pasado con Wilfrid y Charlotte en el centro, y empezaron a jugar a la caruta y a las cartas. Comprobaron que todos habían mejorado mucho desde la primavera anterior. Miré a mi alrededor desde donde estaba sentada, impresionada. Estaba claro que habían pulido el proceso y dominado la dirección de la sala de juegos en mi ausencia. Por primera vez en 2 años, las golosinas de Rosamine serán la recompensa de hoy, anunció Wilfrid. Los niños reaccionaron inmediatamente de 2 maneras, o bien parpadeaban confundidos, ya que nunca habían comido los dulces de Ela, o bien se ponían muy serios al instante. Hoy usaré todo mi poder, dijo un niño. Esta es una batalla que no puedo permitirme perder. ¡Ja! No tendré piedad, exclamó otro. Y con eso, empezaron una emocionante partida de caruta. Lady Rosamine, estos son documentos que he reunido describiendo los estudios de la sala de juegos en los últimos 2 años. Por favor, mírelos, dijo Moritz. Tomé los documentos y los escaneé.
Por lo que veo, todo se ha gestionado bastante bien. Los documentos indican que la nota media ha aumentado, por lo que deberíamos estar seguros de aumentar la dificultad de los problemas de matemáticas. ¿Desea volver a aumentar la dificultad?, preguntó Moritz, abriendo los ojos. Asentí con la cabeza. Auberenfest me ha dado instrucciones para que aumente el nivel medio de las notas de todo el ducado, mientras asisto a la Academia Real como candidata a archiduque. Solicitaré su ayuda para hacerlo realidad, profesor Moritz. Como desees. Dicho esto, no cabe duda de que le he impuesto una gran carga. No había sido mi intención empezar a dormir en invierno, así que no dejé más que el más vago de los planes para la sala de juegos de invierno. Debe haber sido difícil de manejar sin órdenes precisas. Los memorandos que había escrito para los futuros planes de la sala de juegos y demás, aparentemente habían sido entregados a la gente en forma de órdenes mías. Podía imaginar que todos habían luchado por lo poco claros que eran. Para hablar con franqueza, nos encontramos con muchos contratiempos en el primer año, y recuperarnos de ellos no fue tarea fácil. Nos vimos obligados a repetir un proceso de prueba y error a medida que descubríamos todas las pequeñas y consideradas formas en que usted había dirigido las cosas en la dirección adecuada. La sala de juegos de invierno fluye ahora sin problemas, pero hemos tardado 2 años en llegar a este punto, respondió Moritz. La confianza que había desarrollado a lo largo de los 2 últimos años de trabajo era ahora evidente en su rostro. En este punto, parecía seguro dejar la gestión de la sala de juegos enteramente en manos de él y de Charlotte. Debo compensar los 2 años que he dormido, por lo que a partir de mañana no podré visitar la sala de juegos. Te confío la gestión de las cosas a ti. Moritz se arrodilló y cruzó los brazos en respuesta, y en ese momento, los juegos de Karuta concluyeron. Los ganadores lanzaron gritos de victoria y levantaron los puños, mientras Wilfried golpeaba el suelo con frustración. Los ganadores fueron llamados por orden de grupo para recibir sus recompensas, y todos los demás los observaron con envidia mientras mordían los dulces y temblaban de placer. Exijo la revancha, gritó Wilfried. La creación de nuevos equipos basados en los resultados es lo primero, reprendió Charlotte. Wilfried, evidentemente, se había dejado llevar demasiado por el juego, pero ese comentario fue suficiente para devolverle la razón. Se levantó, con la boca fruncida, y se unió a Charlotte para rehacer los equipos. En general, el proceso se llevó a cabo con bastante pericia. No solo se separó a los niños en general en estudiantes y en aquellos demasiado jóvenes para hacerlo, sino que estaba claro que también se les dividió en miembros de una facción de Wilfried y otra de Charlotte, a juzgar por la forma en que los niños acudían a ayudarles. Lady Rosemaine, sonó una voz. Me giré para ver a Philine mirándome inquieta. En cuanto vi las tablas que abrazaba contra su pecho, supe lo que llevaba. Philine, ¿me enseñas tus historias? Sí, Lady Rosemaine. Sus ojos brillaron mientras me mostraba la colección de historias que había reunido a lo largo de los años. Las primeras tablas estaban escritas con letra torpe y lenguaje infantil, por lo que eran difíciles de leer, pero 2 años de práctica la habían llevado a mejorar. Su dominio de la lengua escrita frente a la hablada se había reforzado considerablemente, y un solo vistazo a la última pizarra demostraba cuánto había crecido. Ciertamente has escrito mucho, dije, sintiendo que una sonrisa jugaba en mis labios. Aceptaste la historia de mi madre en tu colección de historias de caballeros, y no puedo describir lo feliz que me hizo escuchar que otros nobles han disfrutado leyéndola, dijo. Todos los demás se alegraron mucho de ver sus historias incluidas también. El libro en cuestión había incluido cuentos recogidos en la sala de juegos de invierno. Al parecer, los niños habían tomado prestados ejemplares mientras yo dormía, y era reconfortante escuchar lo contentos que se habían puesto al ver sus propias historias dentro. Ojalá hubiera podido verlo. Nunca habían previsto que las historias que habían intentado recordar desesperadamente para pedir prestado el material didáctico se convertirían en un libro. Después, Roderick pasó mucho tiempo reuniendo nuevas historias. Recuerdo haber leído las historias de Roderick. Eran muy agradables. Pienso reescribir los otros en lenguaje escrito y añadirlos también a los libros. ¿Has escrito el resto de las historias de tu madre, Philine?, pregunté, recordando lo ocurrido hace 2 años.
Ella bajó los ojos con tristeza y luego negó con la cabeza. No, no todas. Hay algunas historias que he olvidado, y eso me pone muy triste. Filine, hay una serie de patrones comunes que siguen las historias, por lo que encontrarás algunas extrañamente similares a las que conoces incluso en tierras lejanas. Hay muchos estudiantes de diferentes ducados reunidos en la Academia Real, ¿no? Quizá podrías preguntarles por sus historias con la esperanza de recordar las tuyas, sugerí. Los ojos verdes de Filine se abrieron de par en par, y luego soltó una risita. Lady Rosemaine, ¿podría ser que usted también planea recoger historias en la Academia Real? Pues sí, así es. ¿No es esta la oportunidad perfecta para reunir historias que solo se conocen fuera de Erenfest? Respondí, hinchando el pecho. Ella se arrodilló y se cruzó de brazos. Yo, Filine, juro reunir información de todos los ducados como aprendiz de erudito y ofrecerle sus historias a usted, Lady Rosemaine. Me hace mucha ilusión, respondí, y un instante después, un revuelo recorrió la sala. El aire se llenó de una tensión incómoda y varios estudiantes se acercaron corriendo con los ojos muy abiertos. Lady Rosemaine, ¿ha aceptado a Filine como su sirvienta?, preguntaron. Sorprendida por este repentino acontecimiento, miré a Cornelius, que estaba de guardia a mi lado. Pareció entender lo que estaba sucediendo, ya que se adelantó sin problemas. No, no lo ha hecho. Como alguien que escuchó todo el intercambio, ella no dijo nada de eso. Filine simplemente accedió a conceder los deseos de Lady Rosemaine. Es posible que la tomen como sirviente en el futuro, pero ese no es el caso actualmente, dijo Cornelius. Algunos de los reunidos suspiraron aliviados, mientras Filine volvía a abrazar sus tablas contra el pecho y se adentraba en la multitud, con aspecto avergonzado e incómodo. Lady Rosemaine, ¿ha decidido ya quiénes serán sus sirvientes?, preguntó una chica, que se había armado de valor para hablar. Por fin todo encajaba. Wilfrid y Charlotte ya tenían seguidores que se consolidaban a su alrededor, y los que no se habían ganado un lugar a su lado sin duda me apuntaban a mí ahora, ya que necesitaba tener asignados mis sirvientes pronto. Sin embargo, los hijos vivían a la sombra de sus padres, así que no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. La selección de los que me servirán en la Academia Real es un asunto que discutiré con Rillarda, mi asistente principal. ¿Ya se han elegido los candidatos? No sabía quiénes eran los candidatos, pero teniendo en cuenta que estábamos dando prioridad a los miembros de la facción de mi madre, podía imaginar que casi todos habían sido decididos hace tiempo. Sin embargo, no podía dar ninguna respuesta clara, así que decidí evadir la pregunta lo mejor posible y preguntarle a Rillarda más tarde. Los candidatos han sido elegidos, sí, pero solo se anunciarán cuando yo haya partido hacia la academia, dije con una sonrisa. La tensión en el aire se desvaneció de inmediato, y los estudiantes se dispersaron rápidamente. Bueno, supongo que ahora tengo que pensar en mis retenes. La cuarta campanada sonó mientras pensaba en las cosas. Salí de la sala de juegos y comencé a dirigirme a mi propia habitación para almorzar. Rillarda, ¿se han elegido mis candidatos a sirvientes? Es decir, gente de nuestra facción y todo eso. Sí, por supuesto. Mucho ha cambiado entre las facciones en los últimos 2 años. Rillarda y yo discutimos el asunto mientras caminamos, y en el proceso, me enteré de que mis únicos sirvientes eran Otilie, los 3 caballeros y la propia Rillarda. Al parecer, los aprendices de ayudantes se habían retirado de mi servicio mientras yo no estaba. En general, las mujeres se retiran al casarse o al dar a luz. Los aprendices suelen buscar un nuevo empleo cuando el que sirven se ausenta por un tiempo desconocido, ya que la calidad de la pareja que encuentran está muy determinada por su lugar de trabajo, explicó Rillarda, para luego señalar que mis asistentes de aprendiz habían sido distribuidos entre Florencia y Charlotte. No es en absoluto imprudente seleccionar a tus ayudantes en la residencia de la Academia Real, teniendo en cuenta que vas a vivir allí. Aquellos con los que te quedas no pueden mantener las apariencias para siempre, tarde o temprano, mostrarán su verdadero yo. ¿Pero eso no significa que también verán mi verdadero yo? Eso no es nada bueno. Fui a la oficina de Ferdinand después del almuerzo, donde los que habían reunido información para mí ya estaban esperando con sus tutores. Estaban todos en fila,
con cara de asco. Pude adivinar que recibir una citación del hermanastro del archiduque no era muy bueno para el corazón. Ferdinand, todos parecen un poco nerviosos, observé. ¿Puedo preguntar cuál fue su frase exacta cuando lo citó? Que vinieran de inmediato al terminar el almuerzo. ¿Por qué? Santo Dios, Ferdinand. Por supuesto que se meterán el almuerzo en la garganta y se apresurarán a venir cuando lo expresas así. Me empezó a doler el estómago. Me sentí tan mal por ellos. Hola a todos. Hoy no te he convocado aquí para reprenderte en lo más mínimo, más bien, pueden relajarse, ya que deseo recompensar su duro trabajo, expliqué. Los recolectores de información suspiraron aliviados, mientras sus guardianes me miraban con curiosidad, sin saber qué esperar. Les agradezco a todos por haberse dedicado a recopilar información en la Academia Real mientras yo dormía. Entiendo que esto llega un poco tarde, pero ahora les pagaré en su totalidad. Los recopiladores de información parpadearon sorprendidos, pareciendo que se habían olvidado por completo del pago restante. Aproveché esta oportunidad para empezar a llamarlos uno por uno. El vicecomandante de la Orden de los Caballeros se alegró bastante de ver su información, mencioné al primero. Auberenfest se sintió muy conmovido por la visión que le proporcionó su perspectiva, le dije al segundo. Seguí llamándolos por su nombre, agradeciéndoles sus esfuerzos, disculpándome por pagarles tan tarde, dándoles unas palabras de ánimo, y finalmente, entregándoles sus pagos hasta que todos fueron atendidos. Todos ustedes son lo suficientemente hábiles como para haber obtenido la información deseada por los líderes de Ehrenfest. Espero que sigan haciendo un buen trabajo, dije. No desfallezcan en su dedicación, añadió Ferdinand. Despedimos a todos cuando salieron de la sala con expresiones motivadas, y mi estudio comenzó en cuanto se fueron. Realmente no había mucho tiempo antes de que tuviera que irme a la Academia Real. Ferdinand, ¿estoy realmente preparada para la Academia Real tal y como estoy ahora? Estos estudios son una inversión para tu futuro. Aprobarás en tu estado actual, pero no basta con aprobar. Solo hay una razón por la que te impongo estos estudios. ¿Sabes cuál es esa razón? Preguntó, entrecerrando sus ojos dorados. Solo se me ocurría una razón por la que Ferdinand se tomaría el tiempo de enseñarme directamente cuando tenía tanto trabajo que hacer él mismo. Para no avergonzarme como hija del archiduque, ¿no? Más o menos, supongo. Mis estudios continuaron hasta el último minuto, y finalmente llegó el momento de partir hacia la Academia Real. Me puse mi traje casi negro, mi broche amarillo oscuro y mi capa del color del ocre, y me dirigí a la sala de teletransporte con Rillarda. Angélica y Cornelius ya se habían marchado, dejando solo a Damuel para vigilarme. La sala estaba oscura y sin ventanas. La única luz provenía del círculo de teletransporte que brillaba en el suelo, sobre el que los sirvientes apilaban cajas llenas de artículos de primera necesidad. Muchas personas estaban aquí para despedirme, la pareja del archiduque, Charlotte, Karstedt, Elvira, Bonifatius y Ferdinand con su caballero de la guardia Eckhart. Wilfrid iba a teletransportarse tras de mí, por lo que también pude verle a él y a Lamprecht entre la multitud. El grueso de mi familia estaba aquí. No tendrás que preocuparte demasiado con Cornelius cerca, pero por favor, cuida tu salud, dijo Karstedt. Así es, querida. Cuida tu salud, añadió Elvira. Esperaré con impaciencia el día de tu regreso, cuando podamos volver a tomar el té. Me cuidaré. Y yo también esperaré con impaciencia esa fiesta del té, madre. No olvides que yo entrené a tus caballeros guardianes, intervino Bonifatius. Angélica y Cornelius te mantendrán a salvo. Y mientras tú no estás, entrenaré a Damuel aún más. No tienes nada de qué preocuparte. Vi a Damuel retroceder de miedo ante las palabras de Bonifatius, pero ya no había forma de salvarlo. Lo más que podía hacer era ofrecerle mis pensamientos y oraciones. Buena suerte, Damuel. Buena suerte. Vigila a Arensbach, dijo Sylvester. Si hay algo que quieras saber, envía a tus aprendices de erudito. No hagas algo tan descuidado como involucrarte directamente. Mientras asentía, Florencia me pidió que cuidara también de Wilfrid. Sin embargo,
Dado lo mucho que había crecido últimamente, tenía la sensación de que sería él quien me cuidara a mí. Estoy deseando escuchar tus historias de la Academia Real, hermana. Por supuesto, Charlotte. Y te confiaré la sala de juegos mientras yo no esté. Puedes contar conmigo. El último en hablar fue Ferdinand. Ahora, Rosamine, te aconsejo que apruebes todos tus exámenes y regreses antes de que comience el ritual de dedicación. Ferdinand, el ritual de dedicación comienza a mitad del invierno. ¿No es eso un poco irrazonable? Repliqué. Si bien era cierto que había estudiado bastante para poder acceder a la biblioteca de la Academia Real, pedirme que hiciera un milagro así después de haber perdido 2 años enteros de estudio era demasiado. Ferdinand sonrió. ¿Con qué propósito crees que te ayudé a estudiar a pesar de tener tanto trabajo propio? Bueno. ¿No dijiste que era una inversión para mi futuro? Creo que dije que era una inversión para el futuro, respondió con una sonrisa venenosa. Podía sentir mi mejilla crispada. Espera. ¿Intentas decirme que todo esto fue para tu beneficio? Ferdinand no respondió a mi pregunta. En su lugar puso una sonrisa brillante tan descaradamente falsa que me dio asco. No iba a darme una confirmación clara que pudiera usar en su contra. Tengo fe en tus habilidades, dijo Ferdinand. Debes terminar tus exámenes lo antes posible, y regresar antes de instigar cualquier desastre en la academia. ¿Está claro? Yo también evité dar una confirmación clara, y después de dedicarle una sonrisa tensa, entré en el círculo de teletransporte. Capítulo 309. Mis vasallos y la entrada al dormitorio. El círculo de teletransporte se llenó de maná antes de brillar con luz negra y dorada, y la piedra fe incrustada en mi broche brilló junto con ella. Vi que el aire frente a mí empezaba a brillar, y por un breve momento, me invadió una sensación de mareo. Rillarda debió de notar que mi cabeza se tambaleaba porque extendió las manos y me abrazó contra ella. Justo cuando suspiré aliviada, me di cuenta de que las formas de los que estaban frente a mí habían empezado a girar como si estuvieran atrapados en un remolino. La visión me hizo parpadear de sorpresa y luego frotarme los ojos mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Pasaron unos segundos y, cuando mi visión volvió a la normalidad, todos los que se habían reunido para despedirme se habían ido. Bienvenida a la Academia Real, Lady Rosamine. Este es el dormitorio Ehrenfest, dijo una voz. Frente a mí, había un par de puertas abiertas de par en par con 2 caballeros sentados a cada lado para controlar el círculo mágico. El círculo de teletransporte que había debajo de mí era el mismo que antes y la habitación tenía un aspecto bastante similar, pero podía decir que no era el mismo lugar por las sillas en las que estaban sentados los caballeros, las diversas herramientas mágicas que había cerca y el hecho de que todas las personas que me habían despedido ya no estaban allí. Si no se siente bien, milady, vayamos rápido a su habitación, dijo Rillarda, poniendo una mano en mi espalda y guiándome suavemente fuera de la sala de teletransporte. Lord Wilfrid no puede teletransportarse hasta que los sirvientes hayan llevado sus cosas a su habitación. Una vez atravesadas las puertas, me encontré en una sala de espera similar a la del castillo. Aquí era donde los que querían utilizar el círculo de teletransporte llevaban sus pertenencias y esperaban su turno, aunque ahora mismo solo estaban aquí Angélica y Cornelius, que habían venido a recibirme. Me alegro de que haya llegado bien, Lady Rosamine. Salimos juntos de la sala de espera y nos adentramos en un pasillo repleto de puertas. Se parecía tanto a uno de los pasillos del castillo que realmente dudé si me había teletransportado a la Academia Real. Los dormitorios de la Academia Real se construyeron con la magia de creación de los archiduques ya fallecidos, por lo que la estética de los dormitorios de un determinado ducado tiende a parecerse a la de su castillo, explicó Rillarda. Al parecer, cada dormitorio del ducado tenía su propio estilo, algunos eran lujosos, otros rústicos, otros redondeados y elegantes, otros afilados y toscos. Dicho esto, como no puedes entrar en los dormitorios de otros ducados, solo verás sus exteriores cuando vueles en tu bestia alta. Parecía que los broches que nos dieron durante la ceremonia de obsequio eran herramientas mágicas especializadas y exclusivas de nuestros respectivos ducados, de tal manera que incluso si uno era robado, no podía ser utilizado para entrar en el dormitorio de otro ducado. Por aquí, Lady Rosamine. Su té ha sido preparado, dijo Cornelius. Angélica, Cornelius,
¿A dónde vamos exactamente ahora? Pregunté. La sala común ha sido preparada para recibir a los nuevos estudiantes. Los que se teletransportaron del castillo al dormitorio no pudieron entrar en sus habitaciones hasta que sus asistentes terminaron de prepararlas, así que esperaron en la sala común mientras tanto. Aquí, los alumnos mayores, cuyas habitaciones ya habían sido preparadas, darían la bienvenida a los menores. Dejo a mi lady a su cuidado, dijo Rillarda al llegar a la escalera, y luego subió a guardar el equipaje que habían traído los sirvientes. Lady Rosemaine ha llegado, anunciaron mis caballeros guardianes, lo que provocó que algunos aprendices de la clase superior comenzaran a preparar el té y a servirme dulces. Cuando miré a mi alrededor, vi a algunos de los otros estudiantes nuevos de mi año sorbiendo nerviosamente su propio té. Por favor, siéntese aquí, Lady Rosemaine, dijo Brunilde con sus ojos amarinos entrecerrados en una cálida sonrisa, su pelo escarlata ondeando ligeramente mientras se acercaba. Había tenido 9 años cuando debuté en la sala de juegos de invierno, así que ahora era un estudiante de 12 años en su tercer año. ¡Cielos! Su traje es simplemente magnífico. Juega con las tendencias actuales de la moda de la Academia Real al tiempo que incorpora adornos florales de tu propio diseño. Fue confeccionado a partir de la información que me proporcionaste, Brunilde. Tu ayuda fue muy apreciada, ya que no estoy familiarizado con las tendencias de la Academia Real. Es mi deseo que tus diseños de ropa y adornos para el cabello crezcan en popularidad aquí en la soberanía. Me gustaría que la moda de Erenfest dominara al menos durante un breve periodo mientras asisto a la Academia Real, explicó Brunilde. Como archinoble de moda que se mantenía al tanto de las tendencias, al parecer le resultaba bastante humillante que su ducado natal fuera considerado un remanso. Estoy segura de que las tendencias que establecisteis en Erenfest tienen el potencial de ser igual de populares en el soberano, continuó. Anteriormente pregunté a la pareja archiducal si podía difundirlas yo misma, pero me prohibieron cualquier acción de este tipo hasta que asistieras a la Academia Real. He estado esperando tan ansiosamente tu llegada. Este año será sin duda el mejor. La sonrisa de Brunilde seguía siendo igual de brillante mientras hablaba de repartir dulces y moda por toda la soberanía. Sus ojos ardían con la misma ambición desnuda que tantas veces vi en Elvira. A decir verdad, me resultaba un poco abrumadora. Yo solo hacía cosas cuando se me ocurría o cuando necesitaba algo en particular, así que todo este asunto de las tendencias me superaba. Lady Brunilde no debe hablar solo de sus propios intereses. ¿Cómo esperas que Lady Rosemaine se relaje?, reprendió una chica mientras se adelantaba en silencio. Unos mechones de pelo verde esmeralda enmarcaban su rostro, y el resto estaba atado en una larga trenza que descansaba sobre su hombro. Era un poco más baja que Brunilda, y el hecho de que no recordara haber hablado con ella significaba que probablemente ya había entrado en la academia cuando entré en la sala de juegos. Muy cierto, Lieseleta. Perdóneme, Lady Rosemaine. Parece que estaba tan exultante que me olvidé de mí misma. No pienses en ello, Brunilde. Entiendo bien que estás decidida a fortalecer la influencia de Erenfest. Ese es un rasgo importante que debe tener cualquier archinoble, dije tranquilizadoramente. Brunilde dio un paso atrás con un suspiro de alivio, momento en el que Lieseleta se adelantó para ocupar su lugar. Mis disculpas por las molestias, Lady Rosemaine. Por favor, disfrute de su estancia, dijo con una sonrisa cortés antes de marcharse en silencio. El pelo de Lieseleta estaba bien trenzado para que no le estorbara al moverse, y sus ojos verde oscuro brillaban con una luz inteligente. Los colores eran diferentes, pero se parecían mucho a Angélica. Tenían que ser hermanas, o al menos primas. Me giré para mirar a Angélica, que estaba de pie detrás de mí. Lieseleta sí que se parece a ti, ¿verdad? Sí, es mi hermana pequeña. Es muy competente, a diferencia de mí, así que nuestros padres la felicitan todo el tiempo. Lieseleta parecía ser rápida y tener mucho tacto, iba de un lado a otro de la sala, preparando paños húmedos para los que se habían ensuciado las manos con los dulces, sirviendo té fresco para los alumnos recién llegados, etc. Se comportaba con moderación, diciendo solo lo necesario mientras trabajaba con una sonrisa inquebrantable. Todo ello demostraba lo bien educada que estaba realmente. Aunque se parecía mucho a Angélica,
Su forma de hablar y actuar no podía ser más diferente. ¿Acaso esa línea de sangre de asistente experto de la que hablaban sus padres estaba totalmente concentrada en Lieseleta? Bueno, Angélica, ¿no es cierto que simplemente tienes poca afinidad con el trabajo de asistente? Eres un excelente caballero, ¿verdad? Así es, Lady Rosemaine, llegó una voz repentina, hablando en defensa de Angélica. Parpadeé sorprendida, mientras Angélica fruncía ligeramente el ceño. Lady Judith, dijo, sonando preocupada. Judith era una de las chicas que había visto en la sala de juegos hacía 3 años, y me parecía recordar que era un año mayor que yo. Tenía unos brillantes ojos violetas y un esponjoso pelo naranja brillante recogido en una coleta igual que la de Angélica. Lady Angélica es una experta en magia de mejora a pesar de ser una Met caballera, y es tan hábil que incluso Lord Bonifacius reconoció su talento y la tomó como aprendiz. Es increíble. Además, ha recibido tu favor, Lady Rosemaine, y su espada de mana tiene mente propia. Incluso puede hablar. ¿Qué otra espada de mana puede hacer eso?, dijo Judith, ensalzando largamente las virtudes de Angélica. Quiero criar una espada de mana propia, pero no tengo el maná para ello, y tampoco puedo hacer magia de mejora. Ciertamente era agradable escuchar a mi caballero guardián recibir tantos elogios. Escuché con una sonrisa antes de expresar mi acuerdo. Sí, es sorprendente que Angélica haya aprendido a usar la magia de mejora también, ¿no? Lord Bonifacius me ha dicho que ha crecido mucho mientras yo dormía. Exactamente. Quiero ser lo suficientemente fuerte para que Lord Bonifacius también reconozca mis esfuerzos. Lady Angélica es mi modelo a seguir. Bueno. Parece que Judith es miembro de un culto a Angélica. Ella prácticamente la adora. Lady Judith, por favor, déjelo así. Intervino Angélica. Tienes razón. Lady Rosemaine. No puede relajarse así. Y pensar que incluso cuida perfectamente de su cargo, Lady Angélica. Tengo mucho que aprender de usted. Si me disculpa. Se me ocurrió que Judith estaba interpretando activamente las palabras y acciones de Angélica de la mejor y más conveniente manera posible. Levanté la vista para ver que Angélica intentaba no establecer contacto visual con Judith, mientras Cornelius apenas contenía la risa. Parecía que estaba tan poco acostumbrada a recibir elogios que no sabía muy bien cómo reaccionar ante la avalancha de cumplidos. Judith es ciertamente una buena chica, ¿verdad? Le dije. No. Es una chica rara, no buena, contestó Angélica, corrigiéndome con una expresión totalmente preocupada. Sonreí y escudriñé la habitación. Una gruesa alfombra se extendía por el suelo y las paredes estaban cubiertas de tapices, todos los cuales incorporaban el color de nuestras capas. Mientras observaba estos adornos, me fijé en un grupo de jóvenes estudiantes sentados en una mesa aislada. Todos miraban al suelo, y durante los breves momentos en que levantaban la vista, pude ver una profunda tristeza en sus ojos. Evidentemente, querían unirse a los demás, pero algo se lo impedía. Roderick, que tanto se había esforzado por conseguir historias para mí, estaba entre ellos. Cornelius, ¿por qué están esos estudiantes sentados en una mesa tan distante? Pregunté, volviéndome para mirarle. Son hijos de nobles pertenecientes a la antigua facción de Verónica. Algunos de ellos estaban entre los que engañaron a Lord Wilfrid durante el torneo de caza de hace 2 años. Se les mantiene a distancia para que no pongan en peligro a ninguno de los dos. Había mucha gente en la antigua facción Verónica, lo que no era de extrañar, ya que en su día había sido la mayor facción del ducado. No se había derrumbado del todo ni siquiera después de 2 años completos, y una sólida cuarta parte de los estudiantes de la Academia Real se consideraban ahora dignos de sospecha. Esto significaba que una quincena de los 65 estudiantes que vivían en el dormitorio estaban siendo aislados. Era por mi seguridad, por supuesto, pero mantenerlos excluidos me haría mucho más difícil subir las notas de todos a la vez. ¿Hay algo que podamos hacer para ponerlos de nuestro lado? Pregunté. Desgraciadamente, así es como funcionan las facciones.
Eckhart me ha contado que Ferdinand estuvo una vez aislado de forma similar a pesar de ser uno de los hijos del anterior archiduque, todo ello como consecuencia del ostracismo de la facción Verónica. Antes de que Eckhart entrara en la academia, los únicos vasallos de Ferdinand habían sido aquellos a los que el anterior archiduque había ordenado directamente que le sirvieran. Intenté imaginar a Ferdinand sentado solo, mirando con envidia a la facción de Verónica, pero esa imagen mental no se ajustaba a él. Es casi seguro que había recorrido el camino solitario de un científico loco con regocijo, complacido de que la gente lo evitara. Como había mencionado, había utilizado todo tipo de trucos y excusas para permanecer en la Academia Real, haciendo todo lo posible para permanecer en el único lugar donde podía ser verdaderamente libre. Al parecer, el castillo había sido un lugar terrible para Ferdinand, pero había sido bastante animado en la Academia Real, según Eckhart. Seguramente engañó a todo tipo de personas para que invirtieran en el futuro como lo hizo conmigo. Lord Wilfrid ha llegado, se anunció. Siento la espera, dijo Wilfrid al entrar con sus asistentes. Sus vasallos le prepararon té y dulces, y mientras se movían afanosamente, se sentó en la silla junto a la mía. Así que esto es la Academia Real, ¿eh? Se parece mucho al castillo. Desde luego que sí, dijo una voz repentina detrás de él. Me di la vuelta para ver a una mujer delgada, de aspecto serio y con una sonrisa tranquila. Parecía tener entre 35 y 40 años, y lo primero que pensé al verla fue que me recordaba a una científica, casi con toda seguridad debido al monóculo que descansaba sobre su ojo izquierdo. Soy Irchur, la madre del dormitorio Ehrenfest, dijo. Resultó que Irchur había sido una noble de Ehrenfest, pero que se había trasladado a trabajar a la soberanía después de obtener unas calificaciones suficientemente altas. Ahora era profesora en la Academia Real, donde impartía conferencias sobre herramientas mágicas. Hace poco Ferdinand se puso en contacto conmigo por primera vez en bastante tiempo. Parece que usted es su preciada discípula, Lady Rosemaine. Estoy bastante interesada en ver qué milagros me mostrará un genio prodigio enseñado por el hombre que recibió calificaciones perfectas en el curso de archiduque, el curso de caballero y el curso de erudito, todo a la vez. ¿Discípulo premiado? ¿Genio prodigio? ¿Cuándo se han usado esos términos para describirme? ¿Y cómo se supone que voy a estar a la altura de tan altas expectativas? Antes de que pudiera pensar en cómo responder, Irchur me lanzó una sonrisa y se dirigió al centro de la sala, donde empezó a explicar las normas de los dormitorios a los nuevos alumnos. Las habitaciones de las chicas estaban en la tercera planta, las de los chicos en la segunda y los espacios comunes, como el comedor y la sala común, en la primera. Los chicos tenían prohibido subir al tercer piso, y los caballeros aprendices hacían turnos para vigilar las escaleras por esta misma razón. Las habitaciones situadas en el extremo más alejado del segundo y tercer piso eran para el archiduque y la archiduquesa, respectivamente. Se utilizaban cuando venían de visita para la conferencia del archiduque, que se celebraba aquí en la Academia Real. Si suspendes los exámenes y te ves obligado a pasar la primavera aquí en la Academia Real, la pareja archiducal te recordará por todas las razones equivocadas, advirtió Irchur. Tengan cuidado, todos. Oh no, Angélica. Oh no. Los pisos de chicas y chicos tenían 3 habitaciones cada uno para los candidatos a archiduque. Era tradición que los archinobles utilizaran las habitaciones más al fondo, mientras que los leynobles usaban las más cercanas a las escaleras, aunque los vasallos estaban excluidos de esta regla. Era crucial para ellos permanecer cerca de su cargo, y por eso se quedaban en habitaciones cercanas a su vasallo. Los leynobles y los mednobles normalmente tenían que alojarse en habitaciones compartidas, pero los que ahorraban suficiente dinero podían alquilar la suya propia. Las comidas se hacían en el comedor de la primera planta, y se avisaba a todos los estudiantes cuando se abría. También debíamos preparar nuestros propios baños en nuestras habitaciones, como en el castillo. La ceremonia de avance y las reuniones de confraternidad tendrán lugar dentro de 2 días, y las clases comenzarán el día siguiente. Tienen hasta entonces para adaptarse a la vida en el dormitorio y asegurarse de que están preparados para sus clases. Recuerden que la preparación es esencial para todo. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta, exclamé, levantando inmediatamente la mano. Irchur miró hacia mí, al igual que todos los demás.
¿El dormitorio tiene una sala de libros? Pregunté con entusiasmo. Irchur forzó una sonrisa. No hay sala de libros en el dormitorio, ya que la Academia Real tiene su propia biblioteca. Por cierto, la biblioteca se abrirá cuando comiencen las clases. A los nuevos estudiantes se les enseñará a utilizarla por orden de ducado, y solo entonces se les permitirá entrar libremente. Debió de darse cuenta de lo fuerte que me latía el corazón en el pecho, ya que su expresión se volvió aún más desconcertante. Ciertamente es usted una apasionada de sus estudios, Lady Rosemaine. Estoy segura de que una candidata a archiduque que muestre tanta dedicación animará a los demás a trabajar duro también. Estoy deseando ver lo que consigues. ¿Me estás diciendo que, como candidata a archiduque, mi lectura hará que los demás también lean? Oh, Dios. Supongo que entonces es mi deber leer todo el tiempo. Rillarda se acercó a mí una vez que Irchur hubo terminado su explicación. Su habitación está lista, mi lady, dijo mientras me empujaba. Los pasillos eran lo suficientemente largos como para que me dijeran que usara mi bestia alta, así que saqué mi pandabús y me subí a él. Hasta aquí puedo llegar, dijo Cornelius cuando llegamos a las escaleras del tercer piso. No podía ir más allá del segundo piso, dado que era un chico, por lo que Angélica sería mi única caballera guardiana a partir de ese momento. Cuando llegamos al tercer piso, me encontré en un largo pasillo con puertas a ambos lados. Mi habitación estaba justo al fondo, mucho más lejos de lo que había previsto. Probablemente me habría desplomado a mitad de camino si hubiera tenido que subir las escaleras y recorrer todo el camino sin Leslie. Esta es su habitación, mi lady. El interior no era muy diferente de mi habitación en el castillo. Me imagino que esto se había hecho deliberadamente para que me sintiera más cómoda, y para que Rillarda tuviera más facilidad para moverse. Ahora, mi lady, vamos a decidir sobre sus vasallos. ¿Hay alguien en particular que le haya llamado la atención hoy? Por favor, selecciónalos de esta lista. Tomé asiento en mi mesa de trabajo, aunque supongo que técnicamente era mi mesa de estudio aquí en la Academia Real, y vi que ya había varias hojas de papel alineadas para que las mirara. En ellas había una lista de estudiantes que Cornelius había preparado para mí, y junto a cada nombre había una de las 3 marcas que representaban la idoneidad de cada persona para ser uno de mis vasallos. Los que tenían un círculo eran completamente aceptables. Los que tenían un signo de interrogación podía elegirlos, pero no eran necesariamente ideales debido a diversas peculiaridades con su familia o su estatus. Y los que tenían una cruz era mejor evitarlos debido a que no eran de fiar. También había estudiantes con las iniciales de Wilfrid o Charlotte junto a su nombre, lo que indicaba que ya estaban sirviendo como sus vasallos. Veamos aquí. Brunilde, círculo. Lieseleta, círculo. Judith, círculo. Filine, signo de interrogación. Roderick, cruz. Murmuré los nombres que reconocía mientras miraba la lista. Roderick estaba entre los que engañaron a Lord Wilfrid, así que no es en absoluto apto para servirle, mi lady. ¿No es probable que solo hiciera lo que sus padres le dijeron sin darse cuenta de las implicaciones? Creo que deberíamos hablar con él sobre esto para ver si merece una segunda oportunidad, como hicimos con Wilfrid. El punto sigue siendo que actualmente no lo conocemos lo suficientemente bien, por lo que no se puede confiar en él como su vasallo, dijo Rillarda, derribando al instante mi sugerencia con un argumento que no podía refutar. Me encargaré de que cualquiera de los otros sea su ayudante. Quizás Brunilda y Lieseleta como aprendices de asistentes, y Judite como aprendiz de caballero guardián. Si lo deseas, también puedes incluir a Filine como aprendiz de erudita, aunque como es una ley noble, necesitarás un aprendiz de archierudito para entrenarla y apoyarla. Yo sugeriría a Harmut, mi lady, si no tiene inconveniente. ¿Quién es Harmut? El segundo hijo de Otilie. Es un joven amable al que le encanta hablar con la gente. Al igual que su padre, es bastante bueno para reunir información. Harmut tenía más o menos la edad de Cornelius y había ingresado en la Academia Real antes de que yo fuera bautizada, así que no lo conocía realmente, pero al ser hijo de Otilia y contar con la recomendación de Rillarda no tenía motivos para dudar de sus habilidades. Con eso resuelto, sería prudente seleccionar un caballero aprendiz para tomar el lugar de Cornelius cuando se gradúe. ¿Qué hay de Traugot?
Es el hijo de mi hija y del hijo de Lord Bonifacius. El abuelo y su nieto. Solo puedo imaginar lo poderoso que debe ser. No es nada comparado con Cornelius, que fue entrenado por Lord Bonifacius y le enseñó su método de compresión de maná, así que yo diría que aún le queda mucho camino por recorrer. Anteriormente se había considerado a Traugot para servir a Wilfrid, pero como nadie sabía cuándo permitiría a los caballeros guardianes de Wilfrid aprender mi nuevo método de compresión de maná, no se había mostrado muy entusiasmado al respecto. Al parecer, a Wilfrid le había costado conseguir vasallos ahora que ya no tenía garantizado ser el próximo archiduque. Entonces Rillarda continuó, que Judite ocupe el lugar de Angélica cuando se gradúe está bien, pero Angélica no es una gran maestra. ¿Qué opinas de esto? Rillarda tiene razón, Lady Rosemaine. Lo siento, dijo Angélica, aunque no sonó para nada desgarrada por ello. Rillarda suspiró. Cornelius podría enseñarle, pero hay muchas cosas que es mejor dejar entre mujeres. Necesitarás una mujer caballero jefe, o una mujer caballero aprendiz que pueda trabajar con Cornelius para enseñar a Judite. ¿Tienes alguna idea, Angélica? Angélica se limitó a inclinar la cabeza. Parecía que no había considerado el asunto en lo más mínimo, y tampoco iba a empezar a considerarlo. ¿Hay alguna mujer aprendiz de caballero que pueda pensar en tu lugar, Angélica? Pregunté con una sonrisa desconcertante. Su expresión se volvió seria en un instante. Leonore es amiga de Cornelius, y creo que es inteligente. Realmente no tienes intención de pensar por ti misma, ¿verdad? No. Ninguna en absoluto. Oh no. Parece que Angélica ha renunciado a usar su mente aún más que hace 2 años. Maestra, realmente eres una tonta, le regañó Stenlup. No siempre es ideal dar respuestas tan contundentes. Cuanto más estudia con la maestra, más se confía en los sentimientos y los instintos por encima del pensamiento. Hay que invertir esta tendencia. No tenía nada que añadir al respecto. Ese tipo de sermones estrictos era mejor dejárselos a profesionales como Stenlup con su voz de Ferdinand. Preguntemos a Leonore y luego avancemos más si está receptiva, dije. Como desee, mi lady. Así concluyó la selección inicial de mis vasallos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.